Millonario descubre lo brutal que oculta la limpiadora para proteger a su hija ESPSIAL. La noche estaba oscura, como si el cielo ocultara secretos inconfesables. El lujoso penthouse de Eduardo brillaba con luces temblorosas. Un aroma a vino tinto flotaba en el aire, mientras él, un rico empresario, observaba a su hija desde la distancia. A sus 9 años, Sofía proyectaba una luz especial, pero también un velo de vulnerabilidad. Algo extraño le pasaba, algo que solo una madre secreta entendería. La limpiadora, Luisa, entraba con rapidez, pero su expresión delataba inquietud. Cada vez que alguien mencionaba la palabra escuela, sus ojos se oscurecían. ¿Qué ocultaba? En medio de la opulencia, los murmullos entre el personal rasguñaban la atmósfera. ¿Sabías que Luisa usa un collar con un símbolo raro?, comentó una sirvienta, mientras los ojos se volvían a mirar. El símbolo, una especie de runa antigua, no era normal, y los rumores lo envolvían como un manto de miedo. Pero más extraño era el hecho de que ella nunca se cruzaba con la mirada de Eduardo. Era como si una sombra la separara, una línea invisible entre ricos y pobres. Pero la pregunta se agitaba en su mente: ¿qué sabía Luisa sobre la condición de Sofía que Eduardo no? Esa noche, Luisa se detuvo en la puerta. Su voz temblaba: Eduardo, tengo que hablarte. El aire se tornó denso de tensión, algo estaba a punto de romperse. Antes de que pudiera proseguir, un grito desgarrador resonó desde el interior de la casa. Tanto Eduardo como Luisa se giraron al unísono, como si un imán los uniera ante el peligro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las palabras de Luisa quedaron atrapadas en el aire. Eduardo sintió un nudo en la garganta, una mezcla de preocupación y curiosidad. Todo se tornó un torbellino. Sofía, gritó, mientras el eco de su voz hizo eco en las paredes de mármol. Cada segundo contaba, y el misterioso vínculo entre Luisa y su hija reverberaba en sus pensamientos. ¿Qué estaba a punto de ser revelado en medio de esa noche inquietante? La última imagen que vio de Luisa, sus manos temblando mientras sujetaba el collar, prometía un oscuro secreto que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué estaba escondiendo la limpiadora y por qué su vida giraba en torno a Sofía? Eduardo corrió hacia la habitación de Sofía, sus pasos resonando como un tambor en su pecho. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue iluminaba la escena. Al cruzar el umbral, sus ojos se encontraron con un desorden repentino, juguetes esparcidos, almohadas caídas y, en el centro de todo, Sofía, encorvada sobre su cama, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Papá», exclamó, su voz ahogada en un sollozo. Eduardo sintió un puñetazo en el corazón, un dolor punzante que lo obligó a acercarse a su hija. La abrazó con fuerza, tratando de transmitirle un consuelo que ni él mismo entendía. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Quién te hizo esto?», le preguntó, pero Sofía solo se encogió más, mirando hacia un rincón oscuro de la habitación. Luisa apareció detrás de él, su rostro pálido y sus manos temblando. «Eduardo, no es lo que piensas», intentó decir, pero él la interrumpió, incapaz de contener su frustración. «Tú lo sabes. Siempre has estado cerca de ella. ¿Qué le has hecho?». Su voz resonó con una furia que no había querido liberar, pero la preocupación por Sofía lo desbordaba. La limpiadora dio un paso atrás, como si pudiera escapar del fuego cruzado de las palabras de Eduardo. «No, escúchame. Sofía no está en peligro. Ella tiene un don. Algo extraordinario, pero también peligroso. Hay personas que están buscando,
se detuvo, como si el peso de sus palabras la paralizara. Eduardo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Un don? ¿Qué tipo de don? ¿De qué estás hablando?, gritó, enredado entre la ira y el miedo. La idea de la vulnerabilidad de su hija lo llenaba de ansiedad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Luisa se acercó más, la desesperación en sus ojos brillaba intensamente. Ella puede sentir cosas que otros no pueden. Visiones, presencias. Aún no controla todo, pero si no hacemos algo, pueden venir a buscarla. Gente que no tiene buenas intenciones. Una sombra de confusión cruzó el rostro de Eduardo. ¿Gente? ¿De qué hablas? Sin más advertencia, una fuerte explosión de luz iluminó la habitación. La fuente, un objeto en el suelo, un collar, el mismo que Luisa había usado, se rompió en un estallido de chispas. Los tres se quedaron paralizados mientras la habitación se llenaba de un brillo sobrenatural. Sofía gritó. Este giro inesperado elevó la tensión a niveles insospechados. Eduardo sintió un escalofrío, preguntándose si esa acción había activado algo, encadenado un destino que nunca imaginó. Miró a Sofía a los ojos, y en ese instante, comprendió la profundidad de su conexión. «Vámonos. Salgan de aquí ahora», ordenó, sintiendo que la presión aumentaba. La salvación de su hija dependía de un tiempo líquido, donde cada segundo contaba. Luisa tomó del brazo a Sofía mientras corrían hacia la salida, pero Eduardo se quedó, sintiendo que el peso del mundo caía sobre él. «No puedo dejarte sola», gritó, pero ya era demasiado tarde. Un viento feroz barrió la habitación y la puerta detrás de él se cerró con un golpe. La oscuridad lo envolvió mientras el eco de los gritos se ahogaba. La realidad se desmoronaba y una voz resonó en sus pensamientos: «El tiempo se ha acabado». Eduardo se encontraba más perdido que nunca, atrapado en un laberinto de secretos y sombras. Mientras las imágenes se distorsionaban ante sus ojos, entendió que la batalla por Sofía apenas comenzaba. Y en su mente martillaban las palabras de Luisa, creando un nuevo terror: «Hay cosas que nunca deberían salir a la luz». ¿Qué era eso que la limpiadora había escondido? ¿Y cómo podría Eduardo proteger a su hija de las fuerzas que acechaban en la oscuridad? La noche aún era joven, y peligros inimaginables acechaban muy cerca. El aire se volvió espeso y cargado de una energía desconocida. Eduardo respiró hondo, pero el olor a tierra húmeda y el eco del viento lo asfixiaban. Poco a poco, su visión se aclaró y pudo distinguir con dificultad los contornos familiares de la habitación de Sofía, ahora transformada en un escenario grotesco de luces parpadeantes. «Sofía», gritó, su voz reverberando en esa penumbra. «¿Dónde estás?». Pero fue como llamar a una sombra. Luisa había desaparecido, y Sofía ahora era solo susurros en la oscuridad. De repente, un frío intenso lo recorrió. Supo que no estaba solo. Los sentidos de Eduardo se agudizaron, como si la amenaza se hubiera encarnado en formas vagas que danzaban en las esquinas de la habitación. La presencia de algo aterrador lo invadía, y, al mismo tiempo, un persistente deseo de proteger a su hija lo mantenía en pie. «¿Por qué no me dijiste la verdad, Luisa?», murmuró para sí, pero las palabras se perdieron en el aire. La revelación de Sofía tenía un poder que no entendía, un don que podría atraer a seres malignos. Y allí estaba él, atrapado en medio de la tormenta, cuando otro grito desgarrador resonó en la distancia. «Sofía», esta vez una súplica, aunque el eco se desvanecía como arena entre sus dedos. Decidido, Eduardo avanzó hacia el rincón más oscuro, donde la luz parecía haber desaparecido por completo. Su mano temblaba mientras tocaba la pared, intentando aferrarse a la realidad que se desmoronaba a su alrededor. Fue entonces cuando algo lo alcanzó, una sombra alargada emergió entre la negrura. Eduardo sintió un escalofrío helado recorrer su columna vertebral. Había algo o alguien en esa oscuridad, y estaban allí, observando. Justo cuando sus ojos se adaptaron, un par de ojos brillantes como dos faros se encontraron con los suyos, llenos de una curiosidad inquietante. «¿Quién eres?»,
preguntó Eduardo, tratando de poner firmeza en su voz, aunque sentía el ladrido de su propio corazón resonando en su pecho. A medida que la figura avanzaba, se despojaba del horror. Una mujer, aparentemente humana, pero con un aire etéreo, como si no perteneciera a este mundo. No temas, Eduardo. No estamos aquí para hacerte daño. Hemos venido por ella, por Sofía. Sus palabras lo hicieron temblar. ¿Qué le quieren? ¿Quiénes son ustedes? La mujer sonrió, pero no había calidez en su expresión. Nosotros pertenecemos a un lugar que ella aún no puede entender. Hay fuerzas que desean su poder, fuerzas que destruirán todo si no dejamos que se una a nosotros. No. No permitiré que se la lleven, gritó, el eco del miedo rebotando en la habitación. En su mente, la imagen de Sofía se dibujaba con claridad, y no iba a permitir que la ejecutaran a su antojo. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, aumentando en intensidad y velocidad. Eduardo percibía que el tiempo se escurría entre sus manos, y las sombras empezaban a cobrar vida, danzando y girando, acercándose a él. La mujer volvió a hablar, pero su voz se volvió una suave brisa. Eduardo, el destino de Sofía ya está escrito, tú solo puedes elegir si se convierte en luz o en tinieblas. Con el corazón latiendo desbocado, Eduardo se dio cuenta de que cada palabra traía consigo la carga de una decisión monumental. Y si llevar a Sofía a la oscuridad era el camino a su salvación, mientras la habitación giraba y se retorcía a su alrededor, Eduardo supo que una elección se acercaba con la inminencia de un trueno. Pero antes de que pudiera reaccionar, sintió un tirón familiar. Las lágrimas de Sofía resonaron en sus oídos, llamándolo, despertando una furia protectora en su interior. No voy a dejar que se la lleven, gritó. Con pasos firmes, dio un paso hacia la oscuridad, decidido a enfrentarse a lo desconocido por su hija. Lo que no sabía era que sus acciones provocarían una reacción que cambiaría su vida y la de su familia por siempre. La línea entre la salvación y la condenación era más delgada de lo que podía imaginar. La pregunta ahora era, ¿lograría rescatar a Sofía antes de que el velo entre los mundos se rasgara por completo? La negrura lo envolvía, un manto de sombras al que Eduardo se estaba acostumbrando. Un paso tras otro, el eco de sus movimientos resonaba en un vacío que parecía tragarlo todo. Cada pocos segundos, una corriente fría lo recorría, como un recordatorio de que el peligro acechaba. La mujer etérea estaba frente a él, esperando. Sus ojos lo atravesaban, mientras las luces continuaban su danza caótica, cada destello un latido en la noche. ¿Por qué Sofía? ¿Qué saben de ella? La voz de Eduardo salió rasposa, llena de un temor difuso que apenas podía controlar. La figura sonrió de nuevo, pero esta vez, su expresión reveló un atisbo de tristeza. Sofía es especial, un faro en la oscuridad. Pero lo que tiene también atrae a aquellos que se alimentan de la luz. Eduardo sintió un nudo en su garganta. Las palabras de la mujer resonaban con el peso de una advertencia. Para proteger a su hija, tendría que enfrentarse a lo inimaginable. Te prometo que no permitiré que se la lleven. Haré lo que sea necesario. La mujer lo miró fijamente, con una mezcla de suspenso y desesperanza. Tu amor por ella puede ser su único refugio. Pero hay que ser cuidadoso. Las decisiones tomadas en la oscuridad pueden traer consecuencias aún peores. Un estruendo, como un trueno lejano, resonó desde la habitación. Las paredes temblaron. Eduardo sintió que algo se desgarraba a su alrededor. El viento aullaba ahora, llevándose consigo los ecos de su promesa. En un instante, la atmósfera se volvió más pesada, y sombras danzantes se precipitaban hacia él. Eduardo. Una voz familiar, un grito desgarrador. Era Sofía. Sofía. Gritó, su corazón latía con fuerza mientras el pánico se apoderaba de él. La figura de la mujer era opaca ahora, como si el aire mismo la desdibujara. ¿Dónde estás, hija? Pero antes de que pudiera avanzar más, las sombras lo rodearon. Formas grotescas se materializaban a su alrededor, siseando y mordiéndose entre sí, destellos de ira y dolor.
La mujer alzó una mano. No dejes que entren en tu mente. Cierra los ojos y siente. Solo así podrás guiarlos. Eduardo sintió su piel erizarse. Cerrar los ojos significaba entregar su confianza a algo que no comprendía. Pero por Sofía, estaba dispuesto. Presionando los párpados como si el mundo dependiera de ello, se sumergió en la oscuridad de su propia mente. En ese espacio, buscó la luz que sabía que Sofía llevaba dentro. Y ahí estaba, iluminando su ser con una calidez familiar, una pequeña estrella en medio de un inmenso vacío. En ese momento de conexión, Eduardo comprendió que su amor era el norte, la brújula que lo guiaría a través de la tormenta. De repente, un estallido, gris y negro, pareció implosionar a su alrededor, desfigurando el espacio. Las sombras, antes amenazantes, comenzaron a retroceder, como si su luz las ahuyentara. Luchando por mantener la calma, Eduardo extendió su mano, buscando conectar con Sofía, dispuesto a vivir cualquier horror que se interpusiera entre ellos. «Agárrate a mí, Sofía», gritó, sintiendo como el vínculo se fortalecía. Entonces, despertó de su trance, abriendo los ojos. Las luces parpadeaban de nuevo, la mujer frente a él ya no estaba, su presencia se había desvanecido en un tamborileo de risas inquietantes. Un sudor frío se deslizaba por su frente. Sin embargo, a lo lejos, una silueta familiar emergía de entre la bruma. Era Sofía, vulnerable y resplandeciente. Su mirada buscaba la de su padre, llena de preguntas y temor, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. «Papá», gritó, extendiendo los brazos hacia él, una súplica, pero antes de que Eduardo pudiera dar un paso hacia ella, un temblor sacudió la habitación. Un grito desgarrador resonó, no de Sofía, sino de algo que se ocultaba detrás de ella, esperando ansiosamente su momento. Eduardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras una sombra emergía, más densa y oscura que todas las demás. La sala ahora era un abismo de peligro. ¿Lograría salvar a Sofía en el instante crítico antes de que la sombra reclamara su alma? La sombra se alzó, una masa devoradora que parecía absorber toda la luz de la habitación. Eduardo sentía como el terror y la desesperación se entrelazaban dentro de él, como una luz imparable. Cada vez que el grito resonaba, el suelo temblaba, como si el universo mismo estuviese de acuerdo en que lo que estaba por suceder no podía ser evitado. «Sofía», gritó de nuevo, su voz rasgada, desesperada. La figura de su hija se movía hacia atrás, sus ojos brillaban con la luz que él había encontrado en su conexión anterior, pero la sombra estaba cada vez más cerca, emitiendo un sonido gutural, como un eco de 1000 lamentos. Eduardo sabía que no podía dejar que la oscuridad se la llevara. Con todas sus fuerzas, levantó sus manos, gritando con rabia y amor. «No. No te la lleves». Se concentró, buscando en su interior la luz que habita en él, aquella que se había visto debilitada por el miedo. Mientras sus recuerdos de Sofía y sus momentos juntos afloraban, trató de formar un escudo con su amor, una barrera que pudiera protegerla. A medida que sus emociones se intensificaban, colores comenzaron a surgir de su pecho, surgiendo como un amanecer después de una larga noche. Los ojos de Sofía se ampliaron con esperanza, reflejando la luz que ahora crecía a su alrededor, como si ella también pudiera liberar su propia magia. «Juntos, papá», exclamó Sofía, su voz mezclándose con la vibrante energía que emanaba de ellos. Eduardo sintió que su respiración se aceleraba, un torrente de energía fluyendo entre ambos. Al unísono, sus brazos se extendieron, y un rayo de luz pura estalló entre ellos, iluminando incluso las más oscuras rendijas de la habitación. La sombra se contorsionó, siseando de rabia al ser golpeada por el destello, pero su forma no se desvanecía. Con el ruido del viento aullando a su alrededor, Eduardo sintió que la oscuridad absorbía cada rayo que ellos generaban. Cada latido de su corazón parecía ser un paso en falso hacia lo inevitable. Entonces, la figura de la mujer etérea apareció de nuevo, pero esta vez no sonreía, con un rostro grave, miraba fijamente a la sombra. «Debes desatar tu ira, Eduardo. Suéltala».
Solo así será vulnerable. Su voz sonaba distante, pero su mirada chisporroteaba con una advertencia que Eduardo entendió al instante. Tenía que dejar ir el miedo, la desesperación. Reconoció que el verdadero poder no era solo su amor por Sofía, sino la lucha que habían compartido siempre. Sofía, confía en mí. Juntos. Con todo lo que tenemos, gritó, mientras su pecho se llenaba de una energía feroz, la sombra retrocedió por un momento, y eso fue suficiente. Sofía sentía, encadenada a la fuerza de voluntad de su padre. Instantáneamente, Eduardo sintió como la luz en su interior se mezclaba con la de su hija, creando un resplandor aún más brillante. El grito de la sombra resonaba, pero Eduardo no le daría más poder. Con una última exhalación, se lanzaron juntos hacia la oscuridad, un solo ser de luz, como un faro contra la tormenta. De repente, el mundo se desvaneció en un estallido de luz y un estruendo ensordecedor. Y entonces, todo se detuvo, quedaron suspendidos en un espacio blanco, entre la luz deslumbrante que emanaban y el abismo que habían dejado atrás. Eduardo miró a su alrededor, perdido, mientras Sofía parecía igualmente confundida. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, su voz temblando con la incertidumbre. Eduardo no tenía respuestas. Al mirar a su hija, sintió un nuevo sentido de alivio mezclado con desasosiego. Sabía que habían ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. Alguien, o algo, todavía los acechaba en la distancia. Y antes de que pudiera procesar el contexto en el que se encontraban, un eco conocido resonó a través del vacío. El verdadero enemigo está por venir. El corazón de Eduardo se detuvo. ¿Quién o qué lo estaba esperando? La inquietante pregunta quedó flotando en el aire, mientras su mundo se oscurecía nuevamente. El vacío blanco comenzó a desvanecerse, y con cada segundo que pasaba, la inquietante sensación de ser observado aumentaba. Eduardo y Sofía permanecieron juntos, sus manos unidas como un ancla en medio de la tormenta. Mientras el silencio se volvía cada vez más pesado, el aire empezó a vibrar con una energía opresiva, como si el espacio mismo les advirtiera que estaban a punto de cruzar una frontera. De improviso, una figura emergió de las sombras. Era la mujer etérea que había aparecido antes. Sus rasgos eran familiares, pero ensombrecidos por una angustia palpable. El tiempo se agota, Eduardo, dijo, con una voz que hizo vibrar el pecho de ambos. No están a salvo aquí. La oscuridad puede alcanzarlos de nuevo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que viene? Eduardo sintió cómo su estómago se retorcía, mientras la ansiedad se instalaba en su pecho. La mujer no respondió de inmediato, su mirada se desvió a un punto en el horizonte, donde una mancha oscura empezó a tomar forma. La vida de tu hija está en juego. Ella tiene un destino que ni tú, ni yo, podemos comprender por completo, dijo con voz firme, y su expresión se endureció. Pero la sombra que han enfrentado no es su único adversario. Algo más oscuro está buscando su luz y está muy cerca. Sofía miró a su padre, sus ojos llenos de preguntas. ¿Por qué yo, papá? ¿Qué quieren de mí? A medida que las palabras de la mujer resonaban, Eduardo comprendió la gravedad de la situación. Su hija no era solo un ser querido, era una pieza clave en un rompecabezas que no podía imaginar. La sombra había sido solo el inicio. No te preocupes, Sofía. Estamos juntos en esto, prometió, aunque sentía que su voz temblaba más de lo que quería mostrar. La mujer alzó su mano, señalando el horizonte donde la oscuridad se expandía como un mar inquieto. Deben irse. Pero el camino será peligroso. Asumir su legado será la prueba más dura que hayan enfrentado. Deben encontrar el portal del verdadero destino. Allí, su destino será revelado, y quizás, podrán encontrar la forma de combatir a la esencia que les acecha. ¿El portal del verdadero destino? ¿Cómo llegamos allí? Eduardo no podía evitar sentir el sudor frío recorriendo su frente. La incertidumbre era como un manto pesado, y cada segundo perdido era un paso más hacia la perdición. Escuchen con atención, el camino no es sencillo.
Deben seguir las luces guía que solo se revelarán a quienes lleven el corazón verdadero. La oscuridad intentará desviarlos. No caigan en sus trampas. Antes de que pudiera procesar la información, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, como humo en el viento. Recuerden, el sacrificio traerá la esperanza. La claridad se rompió y la luz blanca los envolvió de nuevo, los arrastró. Eduardo sintió que los vientos aullaban, llevándolos hacia un destino desconocido. La última imagen de la mujer quedó grabada en su mente, sus ojos reflejaban una sabiduría profunda, pero también un horror que ahora comprendía. De repente, el entorno cambió. Estaban en una vasta llanura oscura, llena de sombras que se movían. A lo lejos, destellos de luz titilaban, como estrellas tratando de atravesar un manto de noche. Eduardo apretó la mano de Sofía con fuerza, determinándose a protegerla a toda costa. Allí. Mira, Sofía, gritó, señalando las luces. Pero cuando se dirigieron hacia ellas, un eco ensordecedor hizo temblar el suelo. ¿Qué es eso? Sofía preguntó, con miedo visible en su rostro. La oscuridad a su alrededor pareció cobrar vida, formando figuras ominosas que comenzaron a rodearlos y a chocar con el suelo. Eduardo sintió el frío del terror en sus huesos. Tenían que actuar, pero el tiempo se estaba agotando. El verdadero enemigo se acercaba y, con ello, la prueba más dura de todas, una sombra gigantesca emergió, sus ojos rojos ardían como brasas. Eduardo y Sofía se encontraron frente a frente con la verdad, lo que venía no era solo un enemigo. Era la manifestación de sus peores miedos. Tenían que encontrar el portal, pero, ¿podrían mantener viva su unión? Ante lo que se avecinaba, la respuesta estaba a punto de revelarse, pero la incertidumbre giraba a su alrededor, más oscura y más intensa que nunca. ¿Lograrían encontrar el camino hacia la luz antes de que la oscuridad los devorara? La sombra avanzaba, y con cada paso, Eduardo sentía que la ansiedad se transformaba en un miedo punzante. Miró a Sofía, su rostro iluminado por los destellos inciertos de las luces. Sofía, mantente cerca de mí. No podemos separarnos, dijo con una voz más decidida de lo que sentía en su interior. Las figuras en la oscuridad parecían susurrar sus más profundos temores, cada palabra resonaba como un eco desgarrador. Los ojos de la sombra estaban fijos en ellos, y por un momento, Eduardo pudo sentir el frío helado del terror recorriendo sus venas. Este ser monumental no era solo un enemigo, representaba todo lo que había querido proteger y, a la vez, todo lo que había temido perder. No quiero perderte, papá, murmuró Sofía, su tembloroso susurro cortó el aire. Eduardo sintió un nudo en su garganta. Prometió a sí mismo que no permitiría que nada les separara. Tenían que llegar al portal. La mujer etérea había mencionado las luces guía, pero en ese instante se sentía completamente a oscuras. Cuidado, gritó, empujando a Sofía hacia un lado mientras una sombra alargada se zambulló hacia ellos. Eduardo la sintió a su lado, su pequeña mano aferrándose a la suya con fuerza. El eco de la oscuridad se intensificó, como un canto de sirenas tratando de llevarlos a un abismo. No podemos rendirnos. Sigamos. Eduardo tiró de Sofía hacia adelante, manteniendo su mirada fija en aquellas luces danzantes que parecían guiar su camino. Cada paso era un desafío, cada sombra era un recordatorio de lo que podían perder. Tenían que sobrevivir. Tenían que llegar al portal, las luces parpadeaban, asomando entre las tinieblas como si quisieran darles la bienvenida, pero también como si escondieran un secreto aterrador. A medida que avanzaban, las sombras parecían disminuir, como si se retiraran ante el brillo de la esperanza. Vamos, Sofía. No mires hacia atrás, le ordenó, aunque él mismo no podía evitar las miradas al oscuro horizonte. De repente, el suelo tembló. Una onda de energía oscura les atravesó, derribando a Eduardo. Sofía gritó, y eso lo hizo reaccionar de inmediato. Se levantó, el miedo había cobrado vida en su mirada, pero había algo más. Un coraje inesperado. Sofía. A mi lado, gritó.
La vio luchar contra el empuje de la oscuridad, acercándose a él con determinación. Con un movimiento rápido, él la abrazó, sintiendo el calor de su pequeña figura y el latido agitado de su corazón. No estamos solos, tenemos que recordar eso. A medida que se mantuvieron juntos, las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose como si fueran ahuyentadas por su unidad. Con cada paso hacia la luz, el miedo se transformaba en algo tangible, una lucha por vivir, por encontrar el alma de su hija, por descubrir a qué se refería la mujer sobre su destino. Finalmente, llegaron a una serie de luces titilantes que se erguían en el aire. Y allí, frente a ellos, el portal del verdadero destino, resplandecía. Era una puerta brillante que parecía hacer eco de cada latido de sus corazones. Pero antes de que pudieran dar un paso adelante, una sombra se alzó detrás de ellos, más grande y más amenazante que antes. No huyan, ese portal es su condena, resonó una voz profunda, llena de vacío y desesperación. Eduardo sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No podía mirar atrás, solo podía avanzar, el instante se hizo eterno. Pasar por el portal significaba enfrentarse a sus peores miedos, pero también podría ser la única manera de salvar a su hija. Vamos, Sofía. Juntos. Ahora. Y avanzaron hacia la luz, rodeados por las sombras que susurraban palabras que amenazaban con romper su determinación. Enfrentarían lo que sea que guardaba detrás de ese portal. Pero, estarían listos para los secretos que se revelarían. La dimensión de la oscuridad se preparaba para absorberlos, y no había vuelta atrás. ¿Qué les espera del otro lado? ¿Sería la salvación o la perdición? A medida que Eduardo y Sofía se acercaban al portal, la luz crepitante iluminaba sus rostros y revelaba la lucha interna que ambos enfrentaban. El aire estaba cargado de electricidad, y cada paso que daban sentía como si su destino fuera a ser decidido en ese mismo instante. No mires hacia atrás, Sofía, repetía Eduardo casi como un mantra, mientras una sensación de urgencia lo empujaba hacia adelante. Las sombras comenzaron a alargarse, como si quisieran atraparlos, arrastrarlos hacia la oscuridad. Sin embargo, el portal brillaba con una intensidad que casi los absorbía. Fue Sofía la que, con su voz temblorosa, rompió el silencio. Papá, ¿y si no estamos listos? Eduardo se detuvo un segundo, sintiendo un nudo en el pecho. A veces, los valientes no se sienten listos, pero avanzan de todos modos, le respondió, intentando inyectar confianza en sus palabras. Fue un juego de fe que ninguno de los dos sabía si realmente podían sostener. Pero ahí estaban, tomados de la mano, dispuestos a afrontar lo que viniera. Con un grito ahogado, Sofía se adelantó un paso, arrastrando a Eduardo hacia la luz del portal. Fue un movimiento instintivo, una mezcla de temor y esperanza. Cuando lo hicieron, una onda de energía estalló alrededor de ellos, y el mundo que conocían empezó a desvanecerse. Las sombras chillaron, como almas en pena, mientras todo se inundaba de un resplandor deslumbrante. El brillo abrazó sus cuerpos y de repente el silencio. La realidad cambió como un parpadeo. Edward y Sofía se encontraron en un espacio que parecía estar suspendido entre mundos. Un paisaje surrealista se desplegaba ante ellos. Colores vibrantes, figuras etéreas danzando en el aire, pero había algo inquietante en la belleza que los rodeaba. Cada destello era como una nota en una sinfonía desconcertante que resonaba en lo profundo de sus almas. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, su voz temblorosa ahora imbuida de asombro y terror. Eduardo no sabía qué responder. No había señales que pudieran darles alguna pista de su localización ni de los peligros que acechaban. De pronto, un murmullo resonó desde un rincón oscuro del paisaje. Un grupo de figuras etéreas emergió lentamente, como si se formaran de la misma luz que los rodeaba. Era una multitud de sombras que parecían tener conocimientos ancestrales, vestigios de tiempos olvidados. Hijos de la luz y la sombra, bienvenidos, dijo una de las figuras con una voz que vibraba en sus corazones. Ustedes han sido elegidos para enfrentar lo que han ocultado. Eduardo sintió su corazón latir con fuerza. ¿Ocultar qué?
Esa pregunta se alzó entre ellos como una ola inquietante, pero él se mantuvo fuerte, consciente de que debía proteger a Sofía a toda costa. ¿Qué quieren decir con lo que hemos ocultado?, preguntó con firmeza. Las figuras sonrieron, aunque sus ojos destilaban una sabiduría inquietante. La verdad no siempre es un regalo, el valor es un tesoro. Ustedes deberán elegir, enfrentar los secretos que guardan o perderse en el caos de la oscuridad. Fue como si el aire se hubiera vuelto espeso, cada palabra como un peso que caía sobre ellos. Sofía apretó la mano de su padre, como si se aferrara a una tabla de salvación. La tensión era palpable. Eduardo sabía que la única manera de proteger a su hija era enfrentarse a su pasado. Estamos listos, dijo con una convicción renovada. Pero en el fondo, sabía que cada secreto revelado podría cambiarlo todo. La verdad venía en camino, y con ella, una fuerza oscura podría despertar, desatada y sin piedad. Las sombras parecieron murmurar entre sí, un susurro ominoso que resonaba en el aire. El camino hacia la verdad es oscuro, pero solo ahí encontrarán lo que buscan, proclamó la figura, señalando un horizonte nebuloso. El horizonte era un portal en sí mismo, un camino hacia lo desconocido. Eduardo tomó una respiración profunda, y aunque la ansiedad se cernía sobre ellos, había un destello de decisión en sus ojos. Se dio cuenta de que estaban a punto de descubrir no solo el secreto que los había mantenido alejados, sino la esencia misma de su amor y sacrificio. Sin embargo, una pregunta espantosa se plantó en su mente: ¿qué precio tendría esa revelación? Con el futuro de Sofía en mente, comenzaron a avanzar hacia la nebulosa luz. Y mientras lo hacían, la vibración oscura emergía, ansiosa por reclamar lo que le pertenecía. ¿Qué monstruosidad acechaba en la verdad que estaban a punto de conocer? La sombra de su pasado nunca había estado tan cerca. Los pasos de Eduardo y Sofía resonaban en el ambiente surrealista, y cada eco nos hacía sentir que el mundo real se desvanecía a su alrededor. El horizonte nebuloso parecía acercarse, envolviendo sus cuerpos en un abrazo de incertidumbre. Sofía, incrédula y asustada, apretó más la mano de su padre. ¿Qué pasa si no nos gusta lo que encontramos?, preguntó, su voz temblando como una hoja entre el viento. Eduardo se detuvo un instante, mirándola a los ojos. A veces, hija, el conocimiento duele, pero es necesario. Prometo que lo enfrentaremos juntos, le dijo con un temblor en la voz que tanto trataba de contener. Esa promesa se sentía como un juramento en el aire, pero al mismo tiempo, el mismo eco de su respuesta dejó caer inseguridad en su corazón. Las figuras etéreas comenzaron a rodearlos, su presencia cada vez más inquietante. Una de ellas se adelantó, sus ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. El pasado no se olvida. Regresar a la luz sin enfrentar lo que han ocultado es un camino condenado, advirtió, acercándose aún más. Eduardo sentía una presión en su pecho, como si cada palabra pronosticara un futuro sombrío. A medida que avanzaban, el suelo debajo de ellos empezó a cambiar. El color vibrante se desvaneció, y una neblina gris comenzó a erguirse, revelando figuras de su pasado, rostros familiares, momentos olvidados, secretos dolorosos que se colaban como sombras en su memoria. La verdad era un monstruo que los esperaba con las garras abiertas, y Eduardo era consciente de que no podían escapar de él. De repente, un estallido resonó, rompiendo el silencio que siguió a sus pasos. Era como un trueno, pero no había tormenta. Sus acciones han provocado ondas. Las decisiones que tomarán aquí pueden alterar lo que han sido y lo que serán, resonó el eco de la figura, haciéndose cada vez más potente. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, y en un instante, la luz se desvaneció por completo. «Papá», gritó con desesperación mientras se agarraba de él con todas sus fuerzas. En la oscuridad, un destello de imágenes atravesó la mente de Eduardo: su esposa, su desesperación, la decisión que había tomado, la culpa que lo acompañaba. Un grito ahogado se atascó en su garganta. «Debemos seguir», insistió Sofía, su voz resonando con una valentía que Eduardo no sabía de dónde venía. Un nuevo impulso lo atravesó, y comprendió que no solo se trataba de su pasado, sino también del futuro de su hija.
La culpa no lo podía dominar, él era el protector, el guerrero que había prometido luchar por su familia. Al dar un paso al frente, la neblina empezó a disiparse, revelando un antiguo espejo que giraba lentamente, reflejando sus rostros, pero con sombras extrañas que distorsionaban sus formas. Lo que ven es su verdadera esencia, dijo la figura de antes. Lo que han escondido aquí tendrán que enfrentarlo. Eduardo sintió el terror y la curiosidad fusionándose en su interior. ¿Qué secretos ocultaba ese espejo? ¿Qué monstruosidades estaban listos para liberar? Se dio cuenta de que el camino hacia la verdad no era solo una cuestión de valentía, sino de amor. Estamos listos, pronunció, su voz ahora firme y decidida, pero en el fondo, la pregunta seguía resonando. ¿Podrían soportar el peso de su verdad, aunque ésta destruyera todo lo que creían saber? Mientras el espejo iluminaba sus rostros ahora desdibujados, las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse frenéticamente, como si supieran que el desenlace estaba cerca. Una risa tenebrosa retumbó en el aire. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, y un intenso cieno de desesperación se filtraba a través de cada rincón. ¿Qué enigma traería consigo la revelación del espejo? La hora de decidir estaba a la vuelta de la esquina, y ninguna de las opciones parecía prometedora, como si el mundo quisiera suspender el tiempo. La tensión se acumulaba, mientras un nuevo peligro acechaba en las sombras. La pregunta era clara, ¿sería la verdad un camino hacia la redención o una condena inminente? La niebla se disipó lentamente, revelando un entorno familiar pero distorsionado. Eduardo y Sofía se encontraron en el vestíbulo de su casa, o lo que parecía ser su casa. Cada rincón estaba bañado en una luz extraña, donde el oro y el gris luchaban por dominar. Los ecos de risas infantiles se mezclaban con susurros inquietantes, como si el pasado y el presente intentaran fusionarse en una única realidad. Sofía, ¿aquí estaremos a salvo, verdad?, preguntó Eduardo, su voz temblaba mientras un nudo se formaba en su pecho. Solo si enfrentamos lo que ocultamos, papá, respondió Sofía, con un brillo desafiante en los ojos. Un gemido doloroso resonó a sus espaldas. Eduardo sintió que el aire se helaba. Algo oscuro emergía, más fuerte y más amenazante que todo lo que habían enfrentado hasta ahora. No mires atrás, Sofía, advirtió, tomando su mano con fuerza. Las sombras que se arremolinaban a su alrededor parecían tener vida propia, danzando con un apetito voraz. Se acercaron y, con cada paso que daban, los recuerdos reprimidos comenzaron a desbordarse, imágenes de la vida que una vez llevaron. Eduardo, ¿te acuerdas de? Su voz se apagó cuando la figura de su difunta esposa, Beatriz, apareció en la penumbra. Su mirada era profunda, como si estuviera buscando respuestas. Tienes que aceptar lo que sucedió, no puedes escapar de ello. No puede seguir así. Eduardo sintió el corazón finito en su pecho, comprimido bajo el peso de la culpa. No. No puedo. Lo intenté, lo hice por ti, por Sofía, gritó, mientras lágrimas ardían en sus ojos. Tu intento no fue suficiente, murmuró Beatriz. La luz de Sofía está atada a tu dolor. La oscuridad no se disipará hasta que enfrentes la verdad. Un estallido repentino de energía oscura lo envolvió, como unas manos frías que intentaban atrapar su esencia. Eduardo, sintiendo que el abismo los llamaba, miró a su hija. Sofía, necesitamos hacer esto juntos. Muestra tu luz. Las figuras sombrías se acercaron, sus visiones retorcidas llenas de reproches y secretos. En su interior, Eduardo supo que el único camino era hacia adelante. Juntos, Sofía, dijo, fuerza renovada atravesando su voz. Juntos, exclamó la niña, levantando la mano, liberando un destello brillante que dejó a todos los que los rodeaban paralizados. La luz era calidez y amor, y a su alrededor, las sombras comenzaron a gritar, alzando un coro de lamentos. Eduardo y Sofía se miraron, sintiendo su conexión como un escudo ante lo que venía. El espejo, ahora a su lado, comenzó a vibrar y, en él, reflejos de dolor y alegría fusionándose. Cada imagen de sus recuerdos, risa y lágrimas, se proyectaba, y con ella, una tormenta de emociones. Hay que mirar, Sofía,
le dijo Eduardo. Es el único camino. Con valentía, ambos se acercaron al espejo, y al hacerlo, una ola de luz y oscuridad chocó, desatando una tormenta de recuerdos. Los secretos que habían ocultado comenzaron a revelarse, los traumas, las decisiones equivocadas, el amor que se había hecho añicos. Cada fragmento se hizo eco en su interior, y mientras lo hacían, el entorno alrededor comenzó a desmoronarse. No quiero ver eso. Puedes dejarnos ir, gritó Sofía, mientras algunos de los ecos daban forma a sombras personales que amenazaban con consumirlas. No. Levántate, Sofía. Tienes que enfrentarlos. No eres sola, porque yo estoy contigo. La determinación de Eduardo se intensificó, sus palabras resonando en la habitación. Váyanse. No quiero que regresen, gritó. En ese instante, la fuerza de su amor brilló, iluminando el espacio y empujando a los ecos hacia afuera. Un estallido reverberante sonó, y lo que quedó de las sombras era únicamente rastro de un recuerdo que se disipaba. Las figuras se desvanecieron mientras un camino claro se abría ante ellos, el portal hacia la redención. No podemos dejar que la oscuridad nos atrape, dijo Eduardo, consciente de que la lucha no había terminado. Con un profundo respiro, Eduardo y Sofía se tomaron de las manos una vez más. La luz del portal destellando en sus rostros, una promesa futura entre ellos. Siempre juntos, susurró Eduardo. Siempre juntos, repitió Sofía, asintiendo con determinación. En ese instante, la oscuridad retrocedió, dejando paso a una brisa cálida y esperanzadora que los envolvía. Sin dudar, dieron un paso hacia adelante y aunque no conocían lo que había más allá, sabían que su amor sería la guía en el nuevo camino. Así, traspasaron el umbral, dando inicio a un nuevo capítulo en su vida, dispuestos a enfrentar lo desconocido y construir un futuro lleno de luces y sombras, pero siempre juntos en su lucha. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Y no te quedes con tus pensamientos, llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que viene. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.